Este es el nuevo Chevy Corvette ZR1 del 2025 y es muy posiblemente el deportivo americano más demencial jamás fabricado. Con algo menos de 1100 caballos de potencia, un 0 a 100 que se acerca a los 2 segundos y un precio de tarifa de unos $200.000. De hecho, es uno de los deportivos más salvajes jamás creados en cualquier parte del mundo, sin exagerar. Y hoy voy a hacer una prueba completa del nuevo Corvette ZR1 y voy a enseñarte todos sus detalles y características. Bien, vamos con los detalles y características y el análisis completo del nuevo ZR1. El ZR1 siempre ha sido el Corvette más bestia desde hace ya varias generaciones, pero este es realmente el jefe de jefes. Este coche tiene 1064 caballos de potencia sin ningún tipo de asistencia híbrida eléctrica enchufable. 1064 caballos. El antiguo ZR1 tenía 755 caballos, así que este coche tiene más de 300 caballos extra respecto al C7 ZR1. Que ya de por sí era un coche de prestaciones increíbles. El nuevo C8 ZR1 también tiene 838 libras de torque. Y gestiona toda esa potencia con tracción trasera. No han pasado a la tracción total, como hace casi todo el mundo, a este nivel de potencia, y eso es impresionante. El 0 a 100 se sitúa en poco más de 2 segundos, algo absolutamente alucinante para un coche de tracción trasera. El cuarto de milla se hace en menos de 10 segundos con un vehículo de calle, homologado y fabricado en serie. Son cifras increíbles a todos los niveles. Para lograr números así, obviamente, necesitas un sistema de propulsión muy especial y este coche lo tiene. Es un V8 de 5,5 litros colocado en posición central, como todos los nuevos Corvette C8, y lleva doble turbo para entregar esos 1064 caballos. Probablemente ya sepas que el otro Corvette de altas prestaciones, el Z06, también tenía un V8 central de 5,5 litros. Ese es atmosférico y desarrolla 670 caballos, pero ¿qué me dice? Que no se han limitado a poner un par de turbos al motor del Z06. En su lugar, todo ha sido reforzado, mejorado y modificado para este conjunto mecánico, hasta el punto de que el ZR1 tiene un código de motor completamente distinto al del Z06 y los motores son así de diferentes. El ZR1 se ofrece como coupé, que es este, y como descapotable. Sí, puedes tener todas estas prestaciones y además ir a cielo abierto, pero en cualquier caso el motor se accede de la misma manera a través de esta enorme tapa trasera que se abre tanto para el motor como para el compartimento de equipaje. Si nos fijamos primero en el motor, puedes ver que hay una pequeña placa justo en el centro de toda esta zona que da algunos datos. Te indica la potencia y el par, así que puedes presumir con la plaquita sin ni siquiera abrir la boca. Además, hay otra placa montada directamente en el motor, como puedes ver, con la firma de la persona de la fábrica de Corvette que ensambló a mano este propulsor en concreto y le da un puntito extra de exclusividad. Aunque personalmente mi parte favorita del motor es esto que ves moldeado en el plástico, un cohete. Y hay otro igual en el lado opuesto, de forma simétrica, 2 cohetes detrás. Y no tenían ninguna necesidad de añadir eso. La pieza no necesita realmente que tenga un cohete moldeado, pero lo hicieron y tiene sentido porque, bueno, esto es básicamente un cohete. Otro detalle interesante, cuando la tapa del motor está cerrada, tienes estos pequeños conductos a cada lado detrás del habitáculo. Sirven para introducir aire y refrigerar los turbos, y General Motors me dijo que solo el ZR1 Coupé tiene estos conductos. Como resultado, el Coupé es quizás un poco más potente y un poco más rápido que el descapotable, que no tiene ese diseño adicional. Es un pequeño dato curioso. Otro dato interesante es que el compartimento de carga del nuevo ZR1 es sorprendentemente grande. Como puedes ver, igual que en cualquier otro C8, es bastante práctico aquí atrás. En mi maleta de cabina cabe perfectamente. Se cierra sin ningún problema, así que tienes un espacio de carga sorprendentemente usable justo al lado del motor, que además puedes ver cada vez que lo abres. Eso está bastante bien. Pero por muy práctico que sea el maletero, acceder a él no es especialmente práctico debido al ala absolutamente gigantesca. Puedes ver que este enorme alerón
Básicamente impide acceder al compartimento de carga desde la parte trasera del coche, que es como normalmente se accede a un maletero, pero aquí no. Así que, ya que hablamos del alerón, hablemos del alerón. El nuevo ZR1 se ofrece con dos opciones diferentes de alerón. No te sorprenderá saber que este es el más grande de los dos. Este es el alerón de alta carga aerodinámica, que es opcional. El alerón más pequeño viene de serie, pero puedes montar este como parte del paquete ZTK de $10.000 que mejora aún más las prestaciones del coche. El ZTK incluye este alerón gigante, además de algunas otras piezas de fibra de carbono por el exterior para que el coche tenga un aspecto más agresivo y otros elementos que ayudan a generar carga aerodinámica. El ZTK también incorpora una suspensión más rígida, algunas mejoras adicionales y neumáticos Michelin Pilot Sport Cap 2R, que son prácticamente lo más cercano a unos neumáticos de competición homologados para la calle. Todo eso viene incluido con el ZTK por $10.000. O, si decides no montar el ZTK, por unos $8.500 puedes añadir solo los elementos aerodinámicos y de carbono, y eso es lo que lleva este coche. No tenemos los neumáticos más radicales, después de todo estamos en pleno invierno en Michigan, pero sí tenemos el alerón gigante. Y si añades el paquete aéreo y de carbono, también obtienes este enorme splitter delantero, que sobresale muchísimo por delante y te pone bastante nervioso a la hora de aparcar frente a un bordillo. Pero, desde luego, queda muy bien. También puedes ver otros detalles en fibra de carbono repartidos por el coche. Los faldones laterales son de fibra de carbono y quedan muy bien. Y las tomas de aire laterales que te enseñé para refrigerar los turbos también son de fibra de carbono y también tienen un aspecto espectacular. Si llevas la aerodinámica al máximo en este coche, genera alrededor de 1.200 libras de carga aerodinámica, una cifra realmente seria que ayudará a mantener el coche completamente pegado al asfalto, como si estuviera soldado a la pista cuando entras en las curvas. Eso sí, hay que señalar que todos estos elementos de carga aerodinámica y alerones gigantes añaden resistencia al avance, y por eso la versión más rápida, la versión con el alerón bajo, la más limpia y aerodinámica del ZR1, alcanza las 233 millas por hora, una cifra absolutamente increíble, pero no puedes lograr esa velocidad máxima si montas el alerón gigante y el resto de elementos. Vamos a repasar algunas otras mejoras del ZR1. En el lateral del coche puedes ver una enorme toma de aire, acabada en fibra de carbono, que empieza más o menos en el panel de la puerta y se extiende hacia atrás, llevando aire al motor. Esta ubicación y diseño se comparten en gran medida con el Z06. Sin embargo, el Z06 no tiene la segunda toma de aire. Si miras un poco más atrás, hay otra más. Esta, en realidad, no es una toma para el motor, sino que lleva aire a los frenos traseros para su refrigeración y ese elemento lateral es exclusivo del ZR1. Por supuesto, aquí también hay un emblema ZR1 que ayuda a dejar claro que efectivamente esto es un ZR1. Otro detalle destacable del ZR1 es que la luna trasera está dividida en dos. Puedes ver dos paneles de cristal separados, partidos por la mitad con estas piezas horizontales de fibra de carbono. Este coche recupera la famosa luneta trasera partida de los Corvette de los años 60, un diseño que sigue siendo muy querido hoy en día. Ha vuelto en el ZR1. Hay un par de cosas interesantes aquí. Por un lado, los cristales tienen pequeños logotipos del Corvette volador que se van desvaneciendo gradualmente a medida que bajan por el cristal. También puedes ver que el cristal no solo permite a los ocupantes mirar hacia atrás, sino que la gente desde fuera puede mirar dentro y ver el motor, lo cual es bastante chulo. Y en algunos casos ni siquiera hace falta mirar a través del cristal. Los paneles de fibra de carbono que hay entre medias están completamente abiertos. Puedes meter el dedo ahí y llegar casi hasta el motor. Y lo mismo ocurre con esta rejilla exterior que está totalmente abierta. Esto es obviamente genial para la refrigeración, para que el motor pueda respirar, pero también significa que sí, en teoría, agua u otros restos podrían entrar en el compartimento del motor, así que así funciona. Probablemente ya estés imaginando que la visibilidad trasera, con la fibra de carbono, bajando por el centro y los cristales partidos, no es la mejor.
Pero por suerte, lo han solucionado porque en la parte más trasera del coche puedes ver dos cámaras montadas aquí. Una es la típica cámara de marcha atrás y la otra es una cámara para el retrovisor interior, y cuando entras en el coche puedes ver que el retrovisor es una pantalla. Así que no tienes que mirar a través del cristal ni del enorme alerón trasero, simplemente tienes una imagen transmitida por esa cámara que muestra lo que hay detrás, lo que facilita mucho la visibilidad. Y por supuesto, aún hay más. Hablemos de frenos. El ZR1 monta frenos carbocerámicos con discos absolutamente gigantes delante y tienen 15,7 pulgadas de diámetro, casi 16 pulgadas de disco de freno. No hablamos de la llanta, hablamos del disco de freno. Son los frenos más grandes jamás montados en un Corvette. Nada sorprendente teniendo en cuenta que este es el Corvette más potente de la historia. El ZR1 también ofrece varios diseños de llantas distintos, exclusivos frente a otros modelos Corvette, incluida una llanta opcional de fibra de carbono. Suenan a una opción carísima si rozas un bordillo o conduces por la calle, pero si la eliges ahorras unos 40 kilos y en un punto muy importante, en las esquinas del coche, en las ruedas, en una zona baja. Así que será la elección ideal para los pilotos de circuito más serios que quieran exprimir al máximo las capacidades del coche. Otro cambio interesante y un poco loco del ZR1 respecto al C8 Corvette estándar o al Z06 es que el ZR1 pierde por completo el maletero delantero que tienen otros Corvette. El Frank desaparece en el FR1 y se sustituye, como puedes ver, por este intercambiador de calor que obviamente ayuda a refrigerar el vehículo. Es un elemento importante y no tenía otro sitio donde colocarlo. Así que lo pusieron en el hueco del maletero delantero y por lo tanto ya no lo tienes. Curiosamente, a pesar de que ya no hay maletero delantero, sigues teniendo un botón en la llave para abrirlo. Pulsas 2 veces y se abre como en cualquier otro Corvette. Y entonces puedes abrirlo y no meter nada ahí porque podrías dañar un componente importante o causar problemas de refrigeración. Ahora bien, el diseño de este maletero delantero también supone una ventaja en términos de aerodinámica, porque tienes aire frío entrando por la parte frontal y aire caliente saliendo por la parte superior. Es una especie de conducto de flujo de aire bastante bien pensado que supongo que ayuda a generar carga aerodinámica. Pero para mí, la parte más interesante de toda la situación del maletero delantero es esta aleta de fibra de carbono en el borde delantero del enorme hueco del maletero. Y Chevy dice que cumple dos funciones. La primera es que simplemente aumenta un poco más la carga aerodinámica al tener esa aleta colocada en ese punto, pero debido a la propia aleta, a su ubicación y a cómo está diseñada, aparentemente el otro beneficio es que dirige el aire alrededor del frontal de una forma que ayuda a extraer el aire caliente del intercambiador de calor más rápido de lo que lo haría sin la aleta, lo cual es un elemento funcional bastante interesante de este diseño. Otro detalle interesante y destacable, aquí delante, si te fijas en el parabrisas, en una de las esquinas hay una imagen de un hombre. Ese hombre es, al parecer, Zora Arkus Dontov. Es una leyenda en el mundo Corvette. Lo llaman el padre del Corvette, ya que trabajó en algunos de los primeros modelos y ayudó a desarrollar el Corvette hasta convertirlo en el coche que es hoy en día. Supongo que es una especie de homenaje, teniendo en cuenta que este es el Corvette más salvaje que ha existido nunca. Antes de entrar dentro y enseñarte las rarezas y características del interior, hay un par de cosas más que no se ven, pero que merece la pena mencionarlo. La primera es que el ZR1 viene con una transmisión reforzada, como cabría esperar, no simplemente la transmisión normal del Corvette, sino que ha sido mejorada para soportar toda esta potencia y para un uso intenso en circuito. También cuenta con suspensión adaptativa que viene de serie en todos los C8 ZR1. Es ajustable y te voy a enseñar cómo. En el interior del nuevo ZR1 es en realidad bastante interesante, porque Chevy utiliza este coche en este año para estrenar un interior bastante revisado para el Corvette. Todos los nuevos Corvette lo llevarán y lo vemos por primera vez aquí. El cambio más notable del interior del Corvette es que ha desaparecido una enorme fila de botones. Antes había una gran hilera que bajaba desde el salpicadero hasta la consola central, con botones principalmente para el climatizador, y ahora se ha eliminado por completo. Puedes ver que esta pieza sigue aquí, pero ahora es un asidero para el pasajero y ya no es una línea funcional de botones. En su lugar, la mayoría de esos botones se han trasladado al centro. Puedes ver muchos de ellos debajo de la salida central del climatizador. Aquí están muchos de los distintos controles de climatización y los que no han cabido en esta zona ahora están integrados en el sistema de infoentretenimiento. Ahí puedes ver muchos controles incluidos los de los asientos calefactados y ventilados, y otros ajustes del climatizador. También hay otros cambios notables en el interior, principalmente
Aquí en la zona central, uno de ellos es que ahora tienes un pequeño módulo con 2 botones y un interruptor en el centro. El interruptor controla el modo de conducción, así que lo mueves hacia arriba o hacia abajo para acceder a los distintos modos de conducción que tiene este coche. El botón superior activa la cámara frontal, y así, si estás intentando aparcar y te preocupa rozar el splitter delantero, pulsas ese botón y la cámara aparece al instante, facilitando el aparcamiento. El botón trasero controla la elevación del eje delantero, pulsas y el coche se eleva, lo que obviamente mejora la practicidad. Es agradable tener acceso fácil a estas 3 funciones aquí en el centro con botones físicos, aunque hay un inconveniente interesante. Al crear este pequeño módulo de botones e interruptores, Chevy no dejó suficiente espacio para mantener una tapa en los portavasos. El Corvette anterior tenía los portavasos aquí en el centro, pero había una tapa que se cerraba y encajaba justo donde ahora está este interruptor. Esa tapa ha desaparecido, era demasiado grande, así que ahora los portavasos quedan a la vista en el centro, mirándote directamente. Ya no puedes cubrirlo, si eso es algo que te importa. El otro gran cambio en este interior está a la izquierda del cuadro de instrumentos, donde ahora tienes una pequeña pantalla táctil. Es un lugar un poco extraño para una pantalla táctil, pero muchos vehículos están incorporando pantallas en este módulo y sirve para controlar varias cosas. Por un lado, puedes mostrar aquí un cuentakilómetros parcial y ver distintos datos del viaje, pero también puedes usar esta pantalla para controlar el diseño del cuadro de instrumentos. Puedes cambiar entre distintos formatos según como quieras verlo, y esta pantalla también controla el head-up display, tanto su posición como la información que muestra. Hay algunos controles más en esta pantalla, pero es otra incorporación nueva al Corvette actualizado, incluido el ZR1. También merece la pena señalar que debajo de esa pantalla táctil hay algunos interruptores interesantes. Uno de ellos incluye un cohete. Igual que el cohete que vimos en el compartimento del motor, pulsas ese botón con el cohete y activas el control de lanzamiento. Así es como se hace el botón del cohete, que es bastante genial y puedes configurarlo desde ahí. También tienes aquí un botón para el PTM, que significa Performance Traction Management. Esto es independiente de los modos de conducción y te permite ajustar exactamente cuánta intervención del control de tracción y de estabilidad quieres en función del tipo de conducción que vayas a hacer. O simplemente puedes dejar que el coche lo gestione automáticamente si no quieres seleccionarlo tú mismo para optimizar el rendimiento en circuito. Por cierto, hablando de rendimiento, merece la pena destacar que en la pantalla central de infoentretenimiento una pestaña de rendimiento que te permite ver varias cosas interesantes. La primera es que puedes ajustar los datos que se muestran para ver muchísima información distinta, como las fuerzas G actuales, la cantidad de potencia que estás utilizando en ese momento y todo tipo de datos sobre temperaturas de diferentes elementos del coche. Puedes ir deslizando, ajustar lo que quieres ver y luego hay una vista donde puedes ver esos datos como relojes una vez has seleccionado exactamente lo que te interesa. También puedes usar esta aplicación de rendimiento para medir tus cifras de prestaciones, por ejemplo, el 0 a 100, el cuarto de milla, el octavo de milla. Todo se puede medir desde aquí y luego puedes mantener visibles tus mejores tiempos para impresionar a los pasajeros. Pero más allá de muchas de las cosas que acabo de mencionar, el resto del interior de este coche es bastante similar a como eran antes, lo que significa que probablemente reconocerás, por ejemplo, el peculiar volante. No es realmente un volante redondo, es más bien un hexágono plano por arriba y por abajo, y también bastante plano en los lados, muy característico del Corvette C8 y de otros coches de altas prestaciones, y aquí vuelve a estar presente. El volante también incluye un botón marcado con una Z, que parece estar acabado en aluminio cepillado. Pulsas el botón y la Z se ilumina, lo cual es bastante chulo y activa un modo de conducción especial que puedes configurar tú mismo, ajustando todos estos parámetros a tu gusto si no quieres usar uno de los modos predefinidos. En general, el interior es realmente bonito en este coche. Mires por donde mires, puedes ver Alcantara por todas partes, con un montón de costuras amarillas muy cuidadas que combinan con el exterior prácticamente en todas las superficies. De hecho, tienes materiales de muy alta calidad en todo el interior y básicamente todo se ve bien y se siente bien al tacto. La experiencia es de auténtica calidad, lo cual tiene sentido. Es un coche bastante caro, es una especie de buque insignia, un coche trofeo que compras tras una larga carrera profesional y por tanto quieres tener una experiencia muy agradable. No solo unas prestaciones increíbles, este coche cumple con eso, salvo por las palancas de la columna de dirección. La palanca del intermitente y la del limpiaparabrisas siguen siendo las típicas de GM, baratas y de mala sensación.
No se ven bien ni se sienten bien. Es como si General Motors tuviera una apuesta sobre cuánto tiempo pueden seguir usando palancas cutres incluso después de haber hecho también todo el resto del interior. Pero una vez superas eso, todo lo demás aquí dentro está bastante bien y, por cierto, la calidad del sistema de infoentretenimiento en la pantalla central es excelente. Es muy rápida, fácil de usar, integra Google Assistant y Google Maps, lo cual es genial, un sistema de infoentretenimiento real bueno, como en los Corvette anteriores y en otros vehículos de General Motors, pero merece la pena destacar que el diseño es muy acertado. Lo mismo ocurre con el cuadro de instrumentos. Ofrece muchísima información y es muy configurable, permitiéndote ver exactamente lo que quieres ver mientras conduces. Es un conjunto tecnológico realmente bueno en este coche. Y hay algunas rarezas bastante curiosas aquí dentro, por ejemplo, el sistema del selector de marchas, que es muy extraño. Puedes ver que está situado aquí en el centro y que el modo parking es un botón arriba, el punto muerto es un botón en el medio, la marcha atrás es un interruptor que tiras hacia arriba y lo mismo ocurre con la marcha adelante. Desde luego, es una forma bastante rara de organizar el cambio, pero así es como lo han hecho en el coche. Otra rareza interesante está en la parte central. Tienes un compartimento de almacenamiento en la consola central, como puedes ver, pero en realidad es un cargador inalámbrico para el móvil. Y tienen una pequeña pieza de goma que ayudan a mantener el teléfono fijo en su sitio y cargándose mientras conduces. También es bastante peculiar la apertura de la guantera. Hay un botón en el lado del pasajero del salpicadero. Entre las salidas del aire del climatizador, este botón grande lo pulsas y se abre la guantera. Y hablando de abrir cosas, las puertas son curiosas. No hay una maneta de puerta convencional. En su lugar, pulsas este botón de aquí y la puerta se abre electrónicamente. Y por si eso falla, tienes unas manetas de apertura manuales montadas en el suelo, tanto en el lado del conductor como el del pasajero. Simplemente tiras hacia arriba aquí y abres la puerta a la vieja usanza. Y ya que hablamos de abrir cosas, merece la pena señalar que el techo también se abre. De hecho, se puede quitar por completo. Este es el ZR1 Coupé. Pero como todos los Corvette Coupé de Chevy, en realidad es un descapotable con un techo tipo Targa desmontable. Puedes quitarlo y disfrutar de la sensación de conducir al aire libre en un coche sin techo, aunque no sea estrictamente el descapotable, que también tiene techo desmontable. Y hablando de la diferencia entre coupé y descapotable, conviene mencionar los precios. El ZR1 Coupé parte de unos $178.000. El descapotable cuesta unos $10.000 más, alrededor de $188.000. Y por supuesto el precio puede subir bastante con los extras si lo hará. Pero dejando ya a un lado todos los detalles y características, vamos a ponernos al volante y ver cómo se conduce el nuevo ZR1. Vale, conduciendo el nuevo ZR1. Este coche es muy especial. Para empezar, puedo decirte que la gente se fija en él, la gente se emociona, a la gente le encanta, aunque el Corvette C8 lleva ya un tiempo en el mercado y todos lo hemos visto, y bueno, visualmente es mucho más emocionante, más llamativo y más exagerado que un C8 Corvette normal, y me sorprende la cantidad de miradas que atrae. Ahora mismo, estoy grabando esto aquí, en las afueras de Detroit. Obviamente aquí la gente es muy de coches. Es una ciudad de industria automovilística, se entusiasman más con los coches en general, con los coches americanos, etc. Aún así, sigo bastante impresionado con lo mucho que se emociona la gente al ver este coche rodando por la calle. Otra cosa que me sorprende es que después de leer todas las especificaciones, ver las cifras, estoy sinceramente y honestamente sorprendido de lo relativamente rápido que resulta conducirlo. Es muy rápido adaptarse. Estoy en modo Sport y ni siquiera en Tour, que es el modo más suave. Estoy en Sport y aún así, el coche es bastante fácil de llevar. Voy circulando tranquilamente. No me da la sensación de que sea mucho más difícil de conducir que un C8 normal, que nunca ha sido especialmente complicado. Es un deportivo, sí, pero no es como conducir un GT3 o un GT3 RS, algo que es muy duro. No tienes esa sensación, lo cual me deja alucinado, porque esta cosa es un arma absoluta, algo increíble, y aún así se siente bastante usable. Tengo mi equipaje atrás, mi maleta, voy sentado aquí, con un espacio para la cabeza decente, no siento que esté siendo castigado, y incluso la calidad de marcha es bastante indulgente, y bueno, algo cómoda para ir conduciendo por la calle. Pero claro, lo que has venido a ver es un poco de rendimiento, así que vamos a darle un poco de gas.
¡Wow! Es increíble. Es increíblemente rápido. ¡Wow! Hay un coche de policía ahí parado. ¡Wow! Es un ritmo impresionante. De verdad, cuesta creer lo rápido que es el coche. Hace tiempo conduje el Tesla Model S Plaid y me dejó totalmente impresionado. Y sinceramente, esto no se siente tan lejos en cuanto a la sensación de aceleración y a lo inmediata que es la respuesta del acelerador. Estoy asombrado de lo rápido que es el coche y de lo rápido que se siente. Y la potencia en la zona media del cuentarevoluciones también es increíble. No hay ninguna situación en la que no puedas pisar el acelerador y salir disparado a la velocidad que quieras y tan rápido como quieras. De verdad que es absurdamente rápido. Otra cosa que me ha sorprendido es que llevo un par de días conduciendo el coche y se siente preciso. La dirección, el paso por curva, todo es espectacular. La dirección es fantástica, el coche cambia de dirección al instante, pero de nuevo no es nervioso. Me sorprende mucho lo dócil que han conseguido que sea el coche teniendo en cuenta lo salvaje que es en realidad. La dirección es súper directa. Pero si quieres simplemente cambiar suavemente de carril, puedes hacerlo, o puedes girar con más decisión y tienes una respuesta instantánea y rapidísima. Como en muchos de los mejores superdeportivos del mundo, es asombroso. Y es que es súper inmediato, como el coche, como superdeportivo que es. Vamos a adelantar un poco por aquí. Es increíble. Con apenas un cuarto de acelerador, oyes como el motor empieza a soplar y el coche sale disparado. Y eso en una situación típica de adelantamiento en marcha, este coche es muy preciso en ofrecer una pegada brutal en medios. En realidad creo que es muy bueno ofreciendo empuje en cualquier situación desde parado. En medios es que da igual, estoy alucinando. Con este nivel de prestaciones se siente absurdamente rápido, como he dicho, sin ser demasiado duro ni castigador. Y además, siendo preciso, puedes definir superdeportivo como quieras, pero bajo cualquier criterio racional, para mí, esto es un superdeportivo. Y este es el superdeportivo de América. Y habiendo conducido muchos otros superdeportivos, en mi opinión, este coche realmente está a la altura de algunos de los mejores superdeportivos que he conducido jamás. Y así, es el nuevo Chevy Corvette ZR1 C8. Oh, ¡wow! El Corvette C8 normal ya es un coche impresionante en cuanto a comportamiento y prestaciones. Es increíble hasta qué punto el ZR1 lleva todo eso a otro nivel completamente distinto. Este es uno de los deportivos más brutalmente rápidos, radicales y salvajes que he conducido nunca. Resulta muy impresionante que, en una era de híbridos enchufables y coches eléctricos, hayan creado un vehículo así. De verdad que es increíble. Y ahora es el momento de darle al nuevo ZR1 una puntuación. Y la puntuación es de 67 de 100, supera el Z06, pero por muy poco, ya que el rendimiento de este coche ya era una locura. El ZR1 está en el siguiente nivel de prestaciones, pero eso apenas se percibe en el 99% de la conducción real. Aún así, el ZR1 es un coche realmente increíble, con cifras absolutamente espectaculares y una capacidad increíble, y sin duda merece ser comparado de tú a tú con algunos de los superdeportivos más impresionantes de la actualidad, como el Ferrari 296 o el Porsche 911 GT3.